Buenos días, viernes 27, terminó el mes con muchísimas novedades. La política se construye con hechos, a veces muy pequeños, a veces casi insignificantes. Por eso, muchas veces, el hombre y la mujer del común, que no tienen ninguna obligación de entender ciertas cosas que a la larga le terminan cambiando la vida, pero no tienen por qué entenderlo, se van dando cuenta muy de a poco, y más si tiene alguien que los ayuda, de cómo es la mecánica de la toma de decisiones en la política. Esa es por lo menos una de mis objetivos con estos programas. Yo no me siento con gente, yo podría hacer este programa con amigos, con Anita, que siempre he tenido, trato de convencerla a Anita de que hagamos un programa juntos, leer el diario una hora antes y contarles lo que dice La Nación. Pero a mí me interesa básicamente explicar lo que pasa. Y está ocurriendo lo que uno venía previendo que va a ocurrir, porque si hay algo que se repite en la vida humana, son las cosas de la política. La política se repite, cambian los nombres, pero los fenómenos que producen las circunstancias en política siempre se terminan repitiendo. Fatalmente, cambian los nombres, pero los fenómenos se repiten. Que Mauricio Macri iba a terminar enfrentado con el cuchillo entre los dientes con Patricia Bullrich era un hecho. No hacía falta que yo se los adelantara. Iba aumentando la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Porque uno no se imagina mandando al otro. Hasta la aparición del joven Milei, no tan joven, Patricia era soldado de Mauricio, como antes había sido soldado de ella, como antes había sido soldado de Perón, como antes entre Perón y Macri estuvo de la Rúa. Yo recuerdo conversaciones con Patricia Bullrich en el gobierno de la Rúa, porque los dos éramos funcionarios. Yo era un funcionario técnico, estaba en el RENAPER y ella estaba en el Ministerio de Trabajo. Alguna vez hemos tenido que conversar por temas de gestión. Y yo cuestionaba muchas decisiones de Fernando y sobre todo de su entorno, con la libertad que era un radical el que estaba cuestionando a otro. Y Patricia se brotaba. Entonces, a mí lo que me venía inmediatamente a la mente era que no hay fanático más fanático que el converso nuevo, ¿no? Es decir, la fe del converso. Se rompió del todo el bloque de legisladores en la capital federal, problema que tiene Jorge Macri, que va a tener con los manteros, que va a tener con los empleados de propiedad horizontal, y la gente de Milei se abroqueló alrededor de Patricia. Por lo tanto, hoy Jorge Macri tiene un bloque opositor con
gente que era del PRO o que entraron con la boleta del PRO. Tiene el problema de García Moritán, que no solo se peleó con Pampita, sino que parece que es amigo de Lojeno. Tiene el problema de que en vez de tener una administración independiente, tiene una administración dependiente de la voluntad de su primo. Y que empieza a descomponerse un frente que nunca terminó de ser un frente. Y ayer ocurrió una cosa realmente lamentable en el Senado de la Nación, que realmente me dio muchísima vergüenza. Ayer se pidió sobre tabla con los 2/3. Ayer pasaron dos cosas interesantísimas. Una, por una cuestión de calendario, ayer se hizo el homenaje a los 40 años de la CONADEP. Yo les recomiendo, porque lo puse en el canal de Facebook y lo levanté en YouTube, el discurso del presidente de la Unión Cívica Radical es un buen discurso, porque dijo lo que tenía que decir en la cara de los que se lo tenía que decir. Es decir, la ausencia que nosotros sufrimos del peronismo, que no quiso aportar 3 senadores, tampoco diputados, cuando mayormente estábamos tratando de saber qué habían pasado con sus militantes. El miedo que teníamos, dicho por un muchacho que confesaba que él en el año 84 estaba en el secundario, pero interpretó el miedo que nosotros tuvimos. Y hay distintos tipos de miedo. Está el miedo que te paraliza, que te hace querer estar en otro lado. Ese miedo que te dice no te metas, que es muy humano. No hay cosa que yo respete más que el miedo ajeno. Soy intransigente con el propio, pero con el miedo ajeno soy extremadamente comprensivo. Pero yo estaba en una situación histórica que sabía que era histórica, percibía que era histórica, estaba convencido que era histórica y que no podía sacarle el cuerpo. Como no se lo sacó Danielito Salvador, como no se lo sacó nadie. Les recomiendo el discurso de Martín Lustó, porque es un discurso de alguien que no vivió esos años. Entonces, es la interpretación de alguien que vio la historia de cerca sin verla de cerca. Y el discurso se lo dijo en la cara a la vicepresidenta de la Nación, explicando por qué Alfonsín había ordenado el juzgamiento de los guerrilleros y el juzgamiento de los comandantes, y que había sido una metodología la que había sufrido la Argentina, de no solo robo de bebés, secuestros, tortura y asesinato, que les aseguro que con el paso del tiempo todo eso se olvida, sino que aparte había sido la excusa para el delito común, para el robo, como alguna vez creo que expliqué por acá. Firmé acá con escribanos truchos y una semana después aparecía el cadáver a la vera de un camino.
porque ahí no podían darse el lujo de esperar 10 años la presunción de fallecimiento. Ahí tenía que aparecer el muerto. Muy bien. El PRO está en el medio de un caos, producto de que se alió a un gobierno caótico, por un lado, con Patricia a la cabeza, y que tiene un conductor que tiene que tomar una decisión histórica, y no está acostumbrado a tomar decisiones históricas. A veces en la política vos tenés que tomar decisiones que te alejan de la posibilidad de ser gobierno por el resto de tu vida biológica. No nos toca a nuestra generación, pero vamos a hacer todo posible para que a la generación que nos suceda, es decir, nuestros hijos o nuestros nietos, nos miren con respeto. Eso es una posibilidad. Ayer en el Senado de la Nación decía que me generó una enorme vergüenza porque se consiguieron los 2/3 para tratar sobre tablas la declaración de emergencia de la provincia de Córdoba, suponiendo que alguien no pueda entender que Córdoba está en emergencia. El presidente es disfrazado de Rambo. Yo le diría que no se vista más así por varios motivos. Primero, porque la ropa de camuflaje te hace gordo. Y creo que él tiene un problema con el tema del peso. Podés salir a correr por Olivos. No te digo por fuera de Olivos porque si te reconocen, por ahí te dicen alguna grosería, pero por dentro de la quinta podés correr. Disfrazado de Rambo, decía yo, se subió en un helicóptero con el gobernador de Córdoba y sobrevoló. Entonces, en el desorden que es el protocolo del presidente, la Secretaría General ordenó que los bomberos se formaran, hasta hicieron un H para que aterrice el helicóptero, porque el presidente los quería saludar. Cosa que no ocurrió. Para que el periodismo cordobés se ofenda, no les costaba nada, ya que no le mandaste ni un soldado, podrías haber bajado y saludado uno por uno a los tipos que, aunque les parezca mentira, arriesgan la vida para apagar esos incendios. Ahí, en esos detalles, se demuestra la humanidad. Esto que nos hace distintos como especie. Poder ponernos en el lugar del otro. La salud mental, como diría una amiga mía. En estos detalles se ve la salud mental de la gente. Entonces, ayer los senadores de la Libertad Avanza, más algunos senadores del PRO, se abstuvieron de la declaración de emergencia de la provincia de Córdoba. El término que se me ocurre que para transmitírselo a ustedes y que me impediría que YouTube me sancionara es miserables. Ni siquiera como la obra de Víctor Hugo, miserables. Despreciables. Tipos que por especulaciones personales, para no quedar mal con el patrón, no son capaces de equilibrar sus acciones en función del bien común. Son unos miserables. Ayer tuve que escucharlo al senador Luis Juez y no tuve más remedio que estar de acuerdo con él.
Se debe sentir muy mal, porque Luis le puso el pecho a La Libertad Avanza, en todas las votaciones. Podrían haber tenido un gesto, total no cambiaba nada, porque los 2/3 ya los tenían. Si los 2/3 en el Senado es juntar al peronismo con el radicalismo, como debe ser, por una cuestión de extensión territorial, de cantidad de provincias que se representan. Lo de algunos muchachos del PRO, esos 12 que se abstuvieron de votar, que no tuvieron ni siquiera el coraje de votar en contra, se abstuvieron, es decir, no me importa. Porque esto es coherente con lo que está sucediendo con la imagen del presidente. Están saliendo un montón de encuestadores, de sociólogos, a reconocer que hay una caída en la popularidad, pero no es tanta. Entonces, la gente que quiere creer dice, no es una caída estrepitosa. Claro, es acaso un par de numeritos, 9%, 7%. La mirada de la población de manera positiva al gobierno y a su presidente, el diferencial entre la mirada positiva y negativa tiene 2 dígitos. 2. Y eso fue hasta antes del episodio de Córdoba, porque ahora hay que empezar a medirlo a Milei en función de esta característica tan poco propia de la política, que es la deshumanización. Es decir, la incapacidad psicológica que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro, para importarle el otro. Yo no creo que es un mal ser humano, simplemente es un tipo que tiene una incapacidad psicológica para ponerse en el lugar del otro, para decir, yo soy el presidente, está en mis manos solucionar la vida a fulano, pero no voy a solucionarle la vida a los bonistas. Más allá de lo que los bonistas quieren. A mí me causa muchísima gracia, porque como ustedes saben, alguna vez le dije, yo los primeros años de mi vida laboral fue en el mundo de las finanzas. Están festejando que mucha gente se aceptó el blanqueo, aceptó blanquear entre 30 a 35 mil millones de dólares. Pero teóricamente lo que hace la gente es ir al banco y decir, vengo a depositar $50.000, pero quiero disponer de ellos, porque quiero, a lo mejor mañana se casa un hijo y quiero ayudarlo con la compra de una vivienda. Y el gobierno, a su vez, calcula esta plata que la gente pone como parte de los depósitos de libre disponibilidad del Banco Central. Es decir, ojo, porque nos está avisando que va a usar nuestros dólares, no los míos. Entonces nos encontramos frente a esto. Nadie va a decir que no nos avisaron. Los periodistas especializados, el propio Caputo.
Es decir, como no tienen dólares, porque no hay cosecha, se liquidó lo básico, sacan el blanqueo, cosa que me parece muy bien. La gente que tenía escondido o guardado determinado dinero, lo sacan de la casa o de algún lugar y lo depositan en un banco. Ahora lo que quiero saber es que hagan la prueba dentro de un mes y tratar de sacarlos, total o parcialmente. A ver qué le dice el banco. Ayer estaba viendo a un economista, que yo le tengo mucho respeto, haciendo una tabla de comparación entre lo que es el plan económico del gobierno actual con lo que fue el plan económico de José Alfredo Martínez de Dios. Y es cierto, es idéntico. Los 12 famosos puntos. No tendría nada de malo si el plan de Martínez de Dios hubiera sido un éxito, al contrario. Imitar lo bueno está muy bien. Pero fue un fracaso. Y fue un fracaso aún con represión. Porque hay ciertos planes en economía que se necesita tener una fuerza represiva para lograr tenerlos. El presidente insiste en vetar el aumento de salario a los docentes. Evidentemente él nunca fue docente en serio. Tuvo una cátedra en algún lado, invitado. A los invitados, a los seminarios, normalmente no se nos pagaba. Por ejemplo, a mí muchas veces me invitaban a hacer un seminario de 10 clases en universidades muy prestigiosas del mundo del derecho privado, de las universidades privadas, y vos un seminario no lo cobrás, como una clase magistral no la cobrás. Te invitan a comer, te dan una placa, tengo un montón de papelitos, te dan un diploma, pero pagarte no te pagan. Se supone que alimenta tu currículum. El problema es cuando a vos no te importa tener currículum, como era mi caso. Pero en el caso del presidente sí le interesaba. Si él fuera docente universitario, sabría que los universitarios no cobraron ni diciembre, ni aguinaldo, ni enero, con la inflación que tuvo diciembre y enero. Decir que de las universidades sale el futuro es una verdad de perogrullo. Yo puedo decir lo que sé. Yo he tenido ayudantes de cátedra que ejercieron hasta el mes de diciembre la titularidad de esas cátedras porque la ganaron por concurso en universidades públicas, Buenos Aires y La Plata, para ser más preciso, que han tenido que abandonar la facultad en el sentido de decir, bueno, sigo dando clases pero gratis, porque no puedo. No puedo darle 10 horas, 20 horas semanales a una facultad, porque tengo que trabajar, porque tengo que ocuparme más de mi estudio, porque tengo que ocuparme más de un divorcio, porque me tengo que ocupar más de una sucesión, porque los que se dedicaban a derecho penal, tengo que dedicarme más al derecho penal porque tengo que comer, tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar los colegios. 25% de la matrícula en la provincia de Buenos Aires de los colegios parroquiales y no parroquiales
se trasladaron a la educación pública. Es decir, este gobierno ha condenado al 20-25% de los chicos que iban a las escuelas parroquiales a ir a una educación pública que no estaba preparada ni siquiera para sostener lo que tenía. Ahora le sobrecargamos el 20-25% de la matrícula. Los hospitales, la incapacidad que tiene la gente de seguir pagando su prepaga, su obra social. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que razones para tenerle bronca a esta administración empiezan a sobrar. Entonces, cuando el líder, término que le queda extremadamente grande a Javier Milei, el dirigente, el presidente, comienza a dar muestras de agotamiento social, así lo llamaba un sociólogo amigo mío, cuando me va a decir que el gobierno se estaba... Hay un agotamiento social, decía. Se empiezan a ver en las decisiones que toman los dirigentes, en las distancias que empiezan a tomar los dirigentes. Esta semana salió el índice de hambre, de pobreza. Hay 14 puntos, 13 puntos y monedas que son de este gobierno. El resto es de los gobiernos anteriores. Pero en diciembre la pobreza era del 40%, ahora estamos del 53%. Ese 13% es todo de Milei. Porque si se hubiera mantenido en el 40%, Adorni tendría razón, esta pobreza viene de los gobiernos anteriores. Pero, querido Adorni, subió 13 puntos. Todos ustedes. No se quiten méritos, muchachos. No se quiten méritos. Yo tengo la percepción, con esto voy redondeando, yo tengo la percepción de que la gente ya se dio cuenta de que poco puede esperar de esta administración. La gente que lo votó, la gente de clase media, y que lo más grave es que son lo mismo, son casta. Es decir, van a ser víctimas de sus propias frasecitas. Porque funcionarios que nombraron, funcionarios que están entreverados en alguna cosa sucia. Claro, a García Moritán lo vemos por el lado del show business, porque está en pareja con Pampita, una chiquita muy bajita, muy mona y nada más. Entonces, no solo le parece, fue infiel, no a ella, le fue infiel a la sociedad porque parece que se puso en el medio de negocios que no debía ponerse en el medio de los negocios. Es la costumbre de actividad privada de pensar que siempre en la administración pública vos te tenés que poner en el medio, sos un comisionista. Vos no sos un comisionista, vos sos un funcionario público. Y empiezan a verse. No te digo tipo Santiago Cuneo, que para mí no está bien de la cabeza, pero dicen que los niños, los borrachos y los locos nunca mienten. No voy a entrar en el juego de Santiago Cuneo, porque me parece que sinceramente está loco.
pero cosas que dice que parece que son ciertas. Entonces me parece que hay un agotamiento, y cuando hay un agotamiento, por lo general hay una toma de distancia. Y lo peor que podemos hacer los ciudadanos de a pie es tomar distancia. Tampoco tenemos que ir por la vida diciendo, viste, yo te lo dije. No sirve eso. No sirve el viste, yo te lo dije. La gente que votó a esta administración lo hizo con muchísimas esperanzas. Y yo dije, con las esperanzas no alcanza. Vamos a tener un disgusto la semana que viene, porque los que salen a manifestar no son señoras y señores que pasaron los 60. Salen a manifestar muchachos, chicos y chicas, que quieren seguir estudiando, que no quieren que les priven el futuro. No puedo alquilar un departamento, no puedo casarme, no puedo vivir en pareja. Ya no puedo pagar ni un hotel para estar con mi novio o mi novia. Déjenme estudiar, déjenme tener futuro. Y ustedes están destruyendo la educación pública. Han llegado a la desvergüenza de plantear de que las universidades las paguen las provincias, cuando es una obligación del Estado Nacional la educación superior por los convenios que la Argentina firmó. Es decir, estos animalitos de Dios no han leído la Constitución y hacen 9 meses que gobiernan. Sean buenos, pórtense bien, les aviso, este fin de semana, posiblemente el domingo sí hagamos un vivo, tipo 6 de la tarde, me comprometo. Un cariño grande, los quiero a todos. Buen fin de semana.